Tú eres el Dios omnipotente que nos sostiene con mano firme, con brazo fuerte, Padre. Y veremos tu salvación, tu gloria, tu gracia poderosa. Muchas gracias, Señor. Muéstranos esos caminos, Señor, y dirígenos por esos lugares, Dios, donde tú quieres que andemos, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Padre, a ver tu gloria, tu majestad, tu bondad, Padre, a cada paso que demos. Y que haya seguridad en el corazón de mi hermano y mi hermana y de cada persona que nos escucha, Señor, de que en ti hay libertad, de que en ti hay poder y una presencia maravillosa de tu Espíritu Santo fluye y desciende sobre cada vida, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo estar esta mañana nuevamente con ustedes y en el transcurso del día, y a cada persona que está unida con nosotros les bendecimos. Que la presencia de Dios sea sobre sus vidas, y cada petición que haya en sus corazones, preséntalas delante del Señor. Mi oración es que esos cielos estén abiertos sobre ti y que ese clamor que brota de lo profundo del corazón llegue a la presencia del Señor y descienda respuesta de parte de Él para cada uno de nosotros. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestra luz y nuestra salvación, como dice la palabra. Él enviará su palabra, nos sanará, nos libertará. Me gusta leer mucho el Salmo 107, porque en las diferentes situaciones que menciona ese Salmo, y lo he repetido varias veces en los devocionales, y lo insisto en que lo leas, porque hay una frase que se repite en ese salmo, o hay varias palabras que se repiten, inclusive los textos se repiten, y es que cuando el pueblo clama a Dios, Él responde, le sana, le libera, le saca al lugar espacioso, se muestra como el Salvador, como el libertador, y ese es el Dios que nosotros hemos conocido. Pero ese salmo siempre está llamando a que es cuando el pueblo vuelve el corazón a Dios. Muchas veces nos alejamos de Dios, y tal vez en el devocional de ayer algunos me decían que había sido muy fuerte la predicación, pero es lo que dice la palabra. Es ese llamado constante que Dios nos hace a examinar nuestro corazón, a estar en paz con todos, como decíamos el día de ayer, a revisar que no haya una raíz de amargura que nos estorbe la gracia de Dios. Y que por esa raíz muchos sean estorbados, muchos sean contaminados, a no ser piedra de tropiezo para nadie. Al contrario, seamos esos instrumentos de justicia, esos instrumentos que llevamos a la presencia de Dios, a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros vecinos, en el área donde Dios nos haya colocado, para ver esa majestad y haya salvación, y pueda la gente en medio de este tiempo de incertidumbre, de pandemia, de violencia, como lo que está ocurriendo aquí en Colombia, y uno dice: Señor, definitivamente solamente una intervención tuya puede detener muchas de las cosas violentas que hacen los hombres, sea de donde sea. Y que esa paz de Dios sea la que gobierne en los corazones. Ahí se necesita una iglesia, no una iglesia escondida, no una iglesia asustada, sino una iglesia que sabe caminar con Dios, que espere en Dios, que no va a ir a producir más violencia de la que hay, sino más bien proclama el nombre del Señor, y que Dios tome el control de los violentos, que apacigüe el corazón, que encuentren la verdad, que establezcan justicia, no de acuerdo a la justicia del hombre, porque siempre la justicia del hombre no va a ser correcta. La justicia de Dios es la que se proclama, y Él hará justicia a sus hijos, y dice la palabra que Él hará justicia a su pueblo, a las familias. Y yo sé que aunque haya habido injusticia alrededor tuyo, Dios mira tus acciones, mira lo que hay en el corazón, y te invita a que sigas adelante marchando. No importa que te sientas solo, no importa que muchos se vuelvan atrás, importa que tú permanezcas al Señor, que tú cumplas aquello lo cual Dios te ha llamado. Y vas a ver esa bendición, y eso es lo que Dios quiere mostrar a través de cada uno de nosotros. Su gloria fue lo que se propuso hacer a través de diferentes hombres y mujeres, familias que Dios llamó y que están escritos en la palabra del Antiguo Testamento. Hemos hablado de Noé, que Noé halló gracia
Y en una barca, aunque para muchos le parezca locura, yo creo lo que dice la palabra, salvó a su familia, a sus hijos. A través de Abraham, quiso a través de él, y a veces proclamamos y en las diferentes redes se menciona del llamado que Dios le hizo a Abraham a hacer bendición, y es el mismo llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, pero necesitamos caminar conforme a lo establecido por Dios. Que no menospreciemos las bendiciones de Dios, o como leíamos ayer en Hebreos 12, no haya profanos entre nosotros, y comparaba, y era la palabra que hablaba ayer en el devocional, a Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Y yo decía, Señor, cuán desagradecidos somos nosotros muchas veces al ver las bendiciones de Dios, las maravillas de Dios, y nuestro corazón sigue endurecido y no reconocemos que fue Dios el que lo hizo, fue Él, y el que va a hacer maravilla. No desfallezcas tu corazón, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Dios está de nuestra parte, y la misma palabra dice que si Él está con nosotros, no habrá nadie contra nosotros. Hay unos consejos que nos da Pablo, y quiero ir al libro de Efesios, al capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dios ama la rectitud, y es algo que leíamos en el Salmo 37. Y aquí nos está haciendo ese llamado a permanecer firmes en ese llamado de Dios. Voy a leer algunos versículos, voy a explicar, y luego en otros devocionales continuaremos estudiando sobre esta bendita palabra. Consejos preciosos, pero siempre nos lleva a examinarnos. No mira a los demás, porque en los demás vemos todos los errores. Más bien digámosle al Señor, ayúdame a mirar mis errores para corregirlos y caminar conforme tu propósito, tu bondad, tu misericordia. Dios nos habla a través del apóstol Pablo en esta escritura, y nos dice, capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que han en ellos, por la dureza de corazón. Hay muchas personas que le hemos hablado del Señor, hay familia que le hemos mostrado el camino, pero el llamado que la palabra nos está haciendo, que Dios nos está diciendo en este día, es a caminar de una manera diferente, a andar de una manera diferente. Y eso es lo que Pablo está insistiendo, y lo dice al ver la grandeza y lo mucho que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él pide que su pueblo, que aquellos que siguen al Señor, que han optado por seguir al Señor, aquellos que quieren tener una transformación de vida, que ya no anden, y está diciendo este versículo, que ya no andéis como los gentiles, como los inconversos, como los que no tienen temor de Dios. La vida del cristiano tiene que marcar una diferencia, y esa es la transformación que trae el Evangelio, que trae las buenas nuevas a nuestro corazón. Porque si aún con los vecinos no hay una diferencia en un estilo de vida, si porque ellos son malos nosotros les seguimos la corriente, la Biblia nos dice que eso no está bien, que nos comportemos como hijos, como pueblo de Dios, donde hay paz, donde transmitimos esta paz, donde, como leíamos en la semana pasada en algunos textos de la Biblia, se manifiesta el carácter de Cristo en nuestra vida, donde no respondemos como quizás ellos nos responden a nosotros, sino que igual que Dios, y es el carácter del cristiano, hay una misericordia, hay un amor, hay un perdón. Y esto es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Ya no andemos como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando está hablando de la vanidad de su mente, está pensando solamente son regidos por aquello que ellos creen y piensan, mas no por lo que está establecido en la palabra.
Solamente caminan por obtener cosas que pronto no tienen ningún sentido, que pronto pasan, que no nos da ningún valor, o quizás va a llenarnos un ego instantáneo, pero que no va a permanecer. Lo único que, según lo dice la palabra, va a permanecer para siempre es justamente esa palabra de Dios, su promesa. Todo lo que viene de Dios es las cosas que permanecen, las cosas irremovibles. Y si tú lees después de Hebreos, donde estábamos ayer, a partir de los últimos versículos, dice que está pronto a remover las cosas que no tienen fundamento. Pero las cosas de Dios van a permanecer firmes. No camines, amado hermano o hermana persona que me escuche, en la vanidad de su mente, como está diciendo este versículo. Solamente hay un egoísmo, el yo exaltado. El humanismo lo que hace es eso, exaltar el yo. Pero una persona que ha conocido al Señor, que le ha aceptado como Señor y Salvador, que quiere caminar bajo su bendición, entrega ese yo, hace morir ese yo en la cruz del Calvario. Y dice, como dice Pablo en Gálatas, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya las prioridades no es mis pensamientos ni mi vanidad. Mis prioridades es servir al Señor, seguir al Señor y mostrar a través de un estilo de vida diferente cómo se vive como un pueblo santo, apartado para el Señor. ¿Qué pasa con los gentiles? Dice la palabra que tienen el entendimiento entenebrecido, no comprenden. Les habla usted de la verdad y no lo entienden. En una de las cartas a los Corintios, Pablo le dice, hay un velo que no les deja ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero también dice que cuando ese velo se ha quitado, van a ver toda la obra de la cruz, todo lo que Dios ha hecho a su favor, la mano de Dios moviéndose a su favor. Mientras tanto, ellos andan con el entendimiento entenebrecido, no saben las consecuencias de sus actos. Pero un cristiano, una persona que conoce de Dios, es consciente de las consecuencias que hacen de sus actos. Si son buenos, recibirán el aplauso, la bendición de Dios, la dirección de Dios, cielos abiertos para ti. Pero también es consciente que si hace lo malo, viene una corrección de parte de Dios, porque le ama, porque no quiere que se pierda. Entenebrecidos, dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Y esa palabra es bien interesante, porque cuando tú vienes al Señor, cuando lees la palabra, cuando pides la ayuda del Espíritu Santo, cuando estás alrededor de personas que te conducen y te hablan la verdad sin contaminación, vas a entender cuál es el camino al cual Dios te ha llamado, cuáles son sus propósitos, cuáles son las demandas, lo voy a decir así, y cuáles son los beneficios y la herramienta que Dios tiene a tu favor para que a través de ellas seas una persona vencedora. Ellos no entienden, ellos viven su vida ajenos a la vida de Dios. La vida de Dios es santidad, es justicia, es verdad, es amor, es transformación, es cambio, es compasión. Pero cuando están alejados de esa vida de Dios, ellos lo hacen, y ahí lo está diciendo el versículo 2, por la ignorancia que hay en ellos. Por la ignorancia, ignoran los planes de Dios. Quieren ignorar a un Dios que se hace patente en toda la creación, así lo dice Romano, de tal manera que no se puede negar la existencia. Y llenan de argumentos su razonamiento para no tener en cuenta a Dios. ¿Y por qué lo hacen? Ahí lo está diciendo en la parte final del versículo. Por la dureza de corazón. Por la dureza de corazón. No hay nada más terrible para una persona que endurezca el corazón. Hay cristianos, hay gente que ha conocido de Dios, que viven todavía en esa dureza de corazón, no le reconocen en sus caminos, quieren ignorar la presencia de Dios y piensan que con esa actitud Dios simplemente no va a intervenir en sus vidas.
Pero la verdad es que Dios en su magnífico amor, en su amor inagotable, muestra su misericordia, da oportunidad para el arrepentimiento, para que vuelvan el corazón. Solamente cuando la persona se vuelve difícil de corazón, pisotea, voy a decirlo como dice Hebreo, la sangre del Señor Jesucristo, Dios los deja la dureza del corazón, lo dice el Salmo 81, lo dice también el libro de Romanos capítulo 1, para que caminen en sus propios consejos. En una palabra, y perdóname cómo lo voy a decir, para que anden y hagan lo que se les da la gana, pero ellos recibirán retribución de sus actos, de sus hechos. No así el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Hay oportunidad de cambiar, de transformar, como dice Romanos 12:2, nuestros pensamientos, de no amoldarnos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La gente que camina en la vanidad de su mente, la gente que tiene el entendimiento entenebrecido, aquellos que quieren vivir sus vidas ajenos a la vida de Dios, hay una dureza en el corazón. Y sabe, lo que me causa más tristeza es que aún en medio de la iglesia, de aquellos que han escuchado de Dios, muchos han endurecido también el corazón de Dios. Quizás porque Dios no tuvieron una respuesta como la estaban esperando y que clamaron a Dios y Dios mostró su propósito, su voluntad de una manera diferente. Y qué importante cuando nosotros aprendemos a soltarnos en esa mano de Dios, sabiendo que Él es el que puede orar de manera diferente hasta lo que nosotros creemos y entendemos. Deposítate, abandona tu causa en las manos del Señor. No permita que su entendimiento sea entenebrecido, como está diciendo este versículo, ni mucho menos quieras vivir una vida alejada de Dios. Con Dios todo es posible. Sus misericordias siempre están de nuestra parte. Nuevas son cada mañana, lo dice el libro de Lamentaciones. Es grande la fidelidad de Dios. Y luego dice el versículo 19, los cuales, los gentiles, los que tienen un corazón endurecido, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No les importa nada. Pierden el valor de la vida. Llenan sus corazones, sus almas de lo que ella les pide, de las cosas del mundo. No le importa dañar. Y esa palabra de perder la sensibilidad es a la dureza de ese corazón que muchos han llegado. No permita que tú vayas a caer en ese estado. Dígale: Señor, ayúdame a permanecer firme en ti, a esperar firme en ti, a esperar en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia, a permanecer firmes en tu verdad. Y luego el versículo 20 termina diciendo, y es hasta donde quiero llegar esta mañana. Mañana continuamos. Dice: vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué aprendiste tú del Señor? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha dirigido el Señor? Vive en esa revelación que Dios te ha dado, conforme la palabra. Y si no sabes caminar, dígale: Señor, yo quiero aprender a caminar. Y si te podemos ayudar en ese caminar, estamos dispuestos a enseñarte los primeros pasos, a que camine bajo esa gracia, esa voluntad de Dios, a explicarte textos de la Biblia. A través de estos devocionales y de otros materiales que tenemos, te podemos acompañar para que sigas creyendo y entienda qué es lo que Dios quiere que aprenda, cuál es el llamado que Dios te está dando en este tiempo. Y voy a saltar al capítulo 5 y quiero que medites en esta palabra. Capítulo 5, libro de Efesios. Dice el versículo 16, aprovechando, voy a leer el 14, el 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16.
Vuelvo y leo este versículo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que te oramos y le decimos: Padre precioso, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por los consejos buenos que nos das, Padre, que nos ayuda a vivir para ti, a esperar en ti. No permita que nuestro corazón desfallezca, que mis hermanos, Señor, se vayan bajo la locura del pecado, Señor, sino que sus corazones, Señor, estés tú presente, guiando sus pasos, bendiciendo la obra de sus manos, sus negocios, Padre mío, que te honren con un estilo de vida diferente, Padre. Que si el corazón se ha endurecido, sea tocado, sea transformado, Padre, sea quebrantado, Padre, y podamos reconocerte, Señor, con un estilo de vida diferente. Gracias por cada vida, las bendigo, coloco tu nombre sobre ellos, ilumina su camino, Padre, dirígele sus pasos, Señor, y que ellos puedan ver este tiempo, Señor, tu gracia, tu bondad, que sean entendidos en los tiempos, Señor. Que estos días malos, Señor, le lleven a un conocimiento mayor de tu gloria y a una paz, entendiendo que tú estás al control de todas las cosas. Sánanos, Señor, restaura nuestra salud, nuestras fuerzas, protégenos, Señor, y que podamos mostrar tu gloria en todo lo que hacemos y esperamos, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Que la bendición de Dios sea sobre ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Sigue adelante, Dios está de tu parte y pon toda tu esperanza en Él. Le habló su pastor Irlande Lozada Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.